Buenos días a todos ustedes, en especial al bajista e ingeniero Oldemar Meneses, en esta segunda conferencia que tenemos semanalmente durante todo el año. Quería indicarles que el tema de hoy, como saben, es importancia de los agregados en la construcción de pavimentos y está a cargo del bajista e ingeniero Oldemar Meneses. Él es ingeniero mecánico con especialidad en procesos de minerales y con maestría en administración empresarial del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, en México. Tiene más de 30 años de experiencia en la industria de producción de agregados y trabaja en Mason Autok desde hace más de 25 años, habiéndose desempeñado como gerente regional de servicio y aplicación de equipos, desarrollo de proyectos y canales de distribución. Ha liderado gran cantidad de proyectos de arena manufacturada en diversas aplicaciones utilizando diferentes tecnologías y soluciones integrales de procesos. Actualmente se desempeña como gerente de desarrollo de tecnología y soluciones alternativas para arenas manufacturadas a nivel global, con su base en Francia. Esta breve presentación hace ver la importancia del tema y de la calidad de nuestro expositor. Le agradezco en forma especial al ingeniero Oldemar Meneses, que nos está acompañando desde Francia, y a todos ustedes por su presencia. Y a nombre del Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano de Investigación de Estudios Viales, los invitamos para que sigan con nosotros en todas las actividades que estamos realizando. Sin más que decir, con ustedes, el ingeniero Oldemar Meneses. Ingeniero, tiene su audio apagado. No se escucha nada. Ok, ahora sí. Ahora sí, ingeniero. Ok, muy buenos días a todos. Sí, esta presentación es con respecto a la calidad de los agregados y su influencia en las diferentes mezclas asfálticas, tanto rígidas como flexibles. Vamos a iniciar aquí. Ok. El proceso de agregados es un proceso de reducción, es un proceso que en cada uno de sus etapas está sujeto a una serie de variables. Para poder controlar la calidad de los agregados es sumamente importante poder tener control sobre las causas de estas variables y buscar mitigarlas o eliminarlas. Calidad fue definida hace mucho tiempo como la eliminación de las variaciones. O sea que si podemos eliminar todas estas variables, podemos también tener un mejor control de la calidad de nuestros agregados. El proceso inicia desde el depósito del material, el cual va a ser el banco con el que vamos a tener que trabajar. Entonces, a partir de ahí inicia todo. Hay que conocer cuál es el tipo de roca y buscar la mayor información posible, tanto del banco para una correcta explotación,
como de la roca para poder diseñar un proceso de acuerdo a esas características. De ahí se deriva la selección de la tecnología que se va a utilizar, el diseño del proceso y algo muy importante es la selección del cribado. Vemos en muchos diseños de planta de que la gente toma en cuenta mucho las máquinas, las trituradoras, los chancadores, pero no toman en cuenta las cribas y es sumamente importante porque de la criba depende al final las granulometrías, cumplir con las curvas granulométricas, que los agregados sean limpios, que no haya contaminación, poder cumplir con las especificaciones. De la tecnología también depende mucho el factor de forma, así como del diseño del proceso y la estabilidad de ese proceso. Como explicado, entonces podemos encontrarnos bancos de roca ígnea, rocas sumamente duras, abrasivas, o lechos de río, donde tenemos sedimentos, arcillas, arenas naturales, rocas muy duras, a veces granulometrías difíciles de manejar de acuerdo a ese depósito, pero también rocas sedimentarias blandas, fáciles de triturar, pero muchas veces muy contaminadas por elementos nocivos al asfalto o al concreto. Es bueno entonces tomar muestras de estas rocas y hacer pruebas sobre todo la prueba más común es la prueba de Los Ángeles. Esta prueba al desgaste es una de las pruebas más comunes, pero hay que relacionarlas con otras pruebas que nos ayuden a definir mejor el proceso y el diseño del proceso, para entonces también seleccionar mejor los equipos o combinación de equipos. Aquí tenemos una relación entre diversas pruebas a los agregados. En el caso aquí de la prueba de índice de trabajo es una prueba que se efectúa para determinar qué tanta energía es requerida para fragmentar la roca. Va muy de la mano asociada con la prueba de Los Ángeles, pero también con otra prueba que se llama el índice de trabajo. El índice de trabajo es lo que realmente nos dice qué tan dura es la piedra. Al relacionar las tres, tenemos un mucho mejor criterio para poder definir el proceso y también seleccionar los equipos. Y no solo eso, también la configuración de los equipos. Aquí vemos que conforme la triturabilidad de la roca aumenta, o sea, más fácil de triturar, también este valor de la prueba de Los Ángeles va más o menos paralelo, pero en la necesidad de más energía para fragmentar la roca va cayendo. Entonces, estos son conceptos que se deben tomar en cuenta, se deben conocer, idealmente para tener una mejor selección en el proceso. Aquí también relaciona valores. Por ejemplo, vemos aquí, por ejemplo, esta roca de esta caliza comparada a un basalto y cómo en el índice de trabajo es sumamente grande la diferencia entre los dos valores, siendo esta una piedra muy sencilla de triturar. Y aquí el valor de Los Ángeles cambia totalmente. Se ve que esta piedra es muy resistente al desgaste comparado a esta. Y la triturabilidad también cambia, siendo la caliza una roca de muy alta triturabilidad comparado a ese basalto, que es de muy baja triturabilidad. Y cuando tenemos un banco, bueno, todo inicia en la fragmentación que nos da la voladura, el diseño de la malla, etc. Ahí inicia todo. Entonces debemos tener mucho cuidado de que esa fragmentación que vayamos a dar durante la voladura sea efectiva al proceso, sea lo más efectiva al proceso, para que haya fluidez, para que haya continuidad. Evitar los sobretamaños es crucial aquí y también buscar que limpiar lo más posible el banco. Entonces, aquí inicia todo, porque en la medida que tengamos sobretamaños obstruyendo la boca de alimentación o la etapa primaria, vamos a tener problemas con tiempos muertos, con tiempo ocioso de todo el proceso, de todas las máquinas, y esto ocasiona pérdida de producción y al mismo tiempo costos extras en la operación.
Cada carga de camión a la trituradora primaria siempre es diferente, nunca es una carga igual. Entonces aquí podemos ver que esas diferencias afectan muchísimo la fluidez del proceso, la continuidad del proceso. Por lo tanto, es conveniente que haya la mayor homogeneidad que se pueda y evitar los sobretamaños. Cada banco va a ser distinto, o sea, cada comportamiento va a ser diferente, por lo tanto el proceso también puede ser, trabajar, comportarse en forma diferente y esto debe ser cuidadosamente evaluado. Siempre en todos los diseños de las plantas de trituración, el chancador primario debe ser siempre de mayor capacidad que el resto de la planta. Y la razón principal es esa, es realmente que tenga la capacidad de manejar en la medida de lo posible rocas de un tamaño que faciliten la fluidez hacia el proceso. Esa es la principal idea. Pero también hay que tener cuidado que no sea demasiado grande la máquina, porque entonces va a afectar la selección de los demás equipos y eso hace también que el proceso se vuelva muy caro, la inversión sea muy alta. Entonces es un balance que hay que buscar. La mayoría de las máquinas de nueva tecnología de este tipo permiten tamaños de alimentación bastante grandes y permiten también cierres de la cavidad, de forma que las demás máquinas en el proceso no tengan que tener bocas de alimentación, ser máquinas de un tamaño muy grande, lo cual facilita también el llenado de las cavidades y una calidad más estándar. Hay varias formas de aplicar energía para fragmentar las rocas. En cada uno de los diseños de máquina se aplica una o se combinan varias de estas formas de aplicar la energía, con tal de que sea eficiente la fragmentación, pero también que la calidad del agregado sea buena. De ahí se derivan que haya tantas tecnologías, trituradoras de compresión primarias, como las quijadas, los conos, trituradoras de impacto horizontal, trituradoras de impacto vertical, trituradoras de rodillos, tecnologías nuevas como esta, donde lo que se busca es procesar minerales diferentes, cuando es muy difícil poder procesar esos minerales en forma económica, en forma eficiente y que produzca un agregado de calidad. Muchas veces encontramos bancos de material que estamos en el borde de lo permisible para poder utilizar esas rocas, pero si se procesan las rocas de acuerdo a la tecnología correcta, en la forma correcta, vemos que las rocas al principio pierden todas esas partes débiles que traen en su formación geológica y conforme avanzan en el proceso en 1, 2 o 3 etapas, mejora la calidad de la roca, mejora muchísimo y nos permite tener un agregado de mejor calidad también. Entonces es muy importante evaluar eso. Entre más etapas de trituración en el proceso, mejor va a ser la calidad de los agregados. Obviamente esto implica mayor inversión, mayor consumo de energía, pero definitivamente es un cambio enorme que se da en la calidad de los agregados. Hay 10 reglas generales que se tienen para definir cómo producir un agregado de calidad que nos beneficie también en la aplicación en el concreto o el asfalto. Entre mejor la calidad, más limpio el agregado, mejor el factor de forma, una granulometría estable y que cumpla con las normas. Tenemos muchas ventajas. Tenemos ventajas de ahorro de cemento, ahorro de asfalto, una mayor resistencia en la aplicación del producto final, mayor longevidad del producto. Cuando es sometido a diferentes pruebas, diferentes niveles de carga, también se comporta muy diferente el producto, con agregados de alta calidad, con agregados que cumplen las normas, versus agregados que no satisfacen al 100% estos requerimientos. Esa es la gran importancia de producir agregados de calidad para la aplicación, tanto en los pavimentos flexibles como rígidos. Una regla general en todas las trituradoras, especialmente trituradoras de cono, es que las
Y hablo de triturador de cono en especial porque la mayoría de los contratistas es a esto a lo que nos enfrentamos. Por la versatilidad que se requiere de un proyecto a otro, de una rapidez que se mueve de un proyecto a otro. Bueno, el cono es la máquina más versátil, más sencilla para este tipo de aplicaciones, pero no necesariamente al tener que enfrentar diferentes bancos, diferentes tipos de roca, la máquina se va a comportar igual en cada una de estos sitios. Es ahí donde es muy importante buscar maximizar la capacidad de los equipos, pero también que ese rendimiento, cuando es maximizado, cumpla con algunos parámetros operativos que nos produzcan agregados de calidad. Entonces, esta es la regla número 1, que no importa el tamaño del cono ni el tipo de cono que se esté operando, debe de trabajar con la cavidad llena. Esto nos beneficia en muchas cosas también. El trabajar así ayuda a que las rocas, al estar en colisión unas con otras, nos mejore el factor de forma, nos mejore la producción de agregados finos, nos mejore también el desgaste de la cavidad, nos mejore el consumo de energía, la aplicación de la energía. Hace que la máquina sea mucho más eficiente y también más eficaz porque el costo operativo al final va a ser mucho más bajo. Entonces, esta es una gran cuestión operativa que hay que tomar en cuenta, de que las máquinas siempre deben trabajar llenas. Esta es la condición de que les hablo, de una cavidad llena. Yo visito muchas plantas donde los operadores tienen miedo de que falte la energía, la máquina se quede llena y evacuar el material es difícil. No. Hoy en día las máquinas traen sistemas para evacuación que se hace en muy corto tiempo, muy sencillo, muy rápido. Por lo tanto, no se debe tener miedo de esto. También las máquinas modernas tienen mucho mayor fuerza de trituración, tienen mayor fragmentación, capacidad de fragmentación de las rocas, y esto no debe ser un impedimento. Esta es la condición como se vería la cavidad del chancador trabajando lleno. Entonces, esta es la condición mínima, o sea, a este nivel. En operaciones terciarias, esta es la condición, totalmente llena la máquina, de forma que se aproveche, se maximice su capacidad volumétrica. También la granulometría debe ser una granulometría estable, debe ser una granulometría que nos dé diferentes fracciones. ¿Para qué? Para que en la cámara de trituración haya una densidad que permita una buena fragmentación. Si tenemos una densidad variable en la cámara de trituración, vamos a tener problemas con cómo se fragmenta la roca. O va a tender a ser muy fina o va a tender a ser muy gruesa. Entonces, la granulometría debe ser muy bien balanceada entre piedras grandes y chicas, y también debe ser homogénea, debe ser alimentada homogénea. Podemos ver aquí, por ejemplo, en este caso, que la alimentación es al centro de la máquina, es totalmente al centro y se distribuye en los 360 grados de la cavidad. Así debe ser la alimentación y así debe mantenerse el nivel. Entonces, eso es una condición también que se debe de considerar, de que la granulometría sea muy homogénea y bien distribuida en la cámara de trituración. Hay que eliminar la intermitencia. Hay que siempre buscar eliminar la intermitencia. Esta es una de las variables que hay que eliminar en todos los procesos de trituración. Tiene que ser continua la operación. Entonces, en la mayoría de las plantas es difícil esto en contratistas por la condición de equipos móviles y la mudanza de un proyecto a otro, pero buscar cómo tener una torba intermedia o un elemento que nos permita tener un buffer aquí, un pulmón, para que si tenemos atorones aquí en la etapa primaria, antes de la etapa secundaria, haya material suficiente para permitir que que el resto del proceso siga trabajando y no tenga esos problemas de variación de carga. Entonces, esto es una consideración que se debe buscar. Si no es posible con una pila pulmón, pues con una tolva reguladora. Esta es otra condición sumamente importante. En plantas estacionarias, pues es más fácil. En plantas estacionarias es más sencillo poder hacerlo. Se cuenta con más espacio,
es más fácil, pero lo que se busca es, inclusive en plantas móviles, que haya un sensor de la cavidad aquí que comande un alimentador y permita regularse automáticamente el nivel de carga. Entre más corta la distancia entre el alimentador y la trituradora, menor el tiempo de reacción, más eficiente va a ser el control. Muchas plantas utilizan banda transportadora en vez de alimentadores vibratorios, también funcionan muy bien. La idea es que entre más corta sea la banda, pues más eficiente va a ser ese control. En este caso tenemos las tolvas directamente alimentando las trituradoras, también con pequeñas bandas transportadoras. Y aquí lo que se busca es eso. Es, como pueden ver, llega el material de la etapa de la pila pulmón a la etapa secundaria y todo lo demás se regula a través de estas tolvas, tanto la trituración terciaria como cuaternaria. Aquí lo que les hablaba del caso de los contratistas, ¿no? Enfrentamos esta situación de equipos móviles, equipos que tienen que desplazarse con mucha frecuencia, entonces aquí interviene el factor humano. El operador es quien regula la alimentación acá, entonces él busca que se maximice la producción, balanceando la carga entre las dos máquinas, pero es bien difícil, especialmente cuando él nada más tiene este punto de observación, o un punto de observación aquí muy próximo a la etapa primaria. En los equipos nuevos sobre orugas ya hay más automatización, ya vienen más interligadas las máquinas, inclusive se comunican inalámbrico para saber cuándo esta máquina le falta carga o está ya a nivel máximo de capacidad volumétrica. Pero ya estas máquinas traen eso, ya contemplan esos elementos para facilitar esos controles, que es algo que también poco a poco va cambiando con los moduladores Bluetooth para que pueda ser aplicado en prácticamente todos los procesos. Muchos clientes buscan alimentar, entre más gruesa la granulometría, las trituradoras pues están obteniendo más producto y quieren pues maximizar el volumen de producción de esta forma. Y es correcto, o sea, cuando se quiere volumen, capacidad volumétrica, es correcto, pero cuando se quiere calidad, debe tomarse en cuenta que no, que la granulometría, entre más homogénea sea, con partículas finas y gruesas, mejor va a ser la calidad del producto. Entonces, muchas veces hay que retriturar, hay que mezclar en la alimentación, inclusive materiales que hasta poder lograr esa densidad que se requiere y de esa forma tener una mejor efecto de trituración en la cavidad y una mejor calidad de producto. Entonces hay un balance aquí que hay que hacer siempre entre volumen y calidad, volumen y calidad. ¿Por qué? Porque algunas especificaciones, algunas normativas no nos permiten utilizar los productos si no cumplen con esas normas de calidad. Entonces nos enfrentamos a diferentes combinaciones. Ahí es donde el diseño del proceso es muy importante, que sea flexible, que sea un diseño que permita hacer diferentes combinaciones. En este caso, la trituradora secundaria está en circuito cerrado con la criba, buscando maximizar la capacidad volumétrica en el sentido de que esté llena la máquina, que esté siempre llena, que haya más atrición entre las rocas para que haya una mejor calidad. Pero si definitivamente estos materiales no cumplen con la normativa, bueno, pues se desechan los finos que se produce aquí y hay que retriturar lo que produce esta máquina. Removiendo los finos, pero hay que retriturarlo para lograr obtener agregados de calidad. Se sacrifica volumen, sí, pero se obtiene esa calidad que nos están pidiendo. Este es el mismo ejercicio colocando una tolva de alimentación para dar más regulación al proceso. Aquí la trituradora secundaria se deja en circuito abierto, entonces se busca maximizar el volumen. Lo que se hace aquí entonces es donde lo que viene del chancador primario
una parte se manda directamente a trituración terciaria, porque estos agregados normalmente son de muy mala calidad, son muy laqueados, no sirven para realmente nos dañan la calidad de los otros productos. Entonces lo que se hace es que se retritura. Dependiendo del tipo de material, el tamaño y el volumen, o se retritura directamente en la secundaria o se puede mandar a la trituradora terciaria. Aquí, como pueden observar, hablamos de 3 etapas, y hablamos de 3 etapas porque es lo ideal tener. Sin embargo, en muchísimos contratistas encontramos esto de que pues tenemos que lidiar con solo 2 etapas. Y una forma de compensar esto, si no se tienen las 3 etapas, es mandar todo lo que sale de la trituradora primaria, solamente que la diferencia es que este material que viene del alimentador se limpia en una criba aparte, puede ser esta o una criba aparte, se limpia, y la roca, nada más la roca, se manda todo directamente al secundario. Las máquinas de primera generación y segunda tenían dificultad para trabajar de esa forma, pero las máquinas modernas no. En su gran mayoría todas admiten toda la granulometría que viene de la trituradora primaria. Esto ayuda muchísimo a mejorar la calidad de los productos. Y al trabajar en circuito cerrado, pues entonces mejora muchísimo la densidad dentro de la cavidad, mejora la trituración, mejora también la calidad. Estos son condiciones diversas que se enfrentan de acuerdo a los diferentes proyectos, enfrentar estas situaciones y mejorar. En general, pues lo mejor es trabajar en circuito cerrado, lo mejor es observar bien si la calidad de ese producto realmente cumple o no cumple, si lo mejor es retriturarlo, si es retriturarlo en una trituradora de impacto, puede ser una trituradora de impacto vertical, no necesariamente un cono, o puede ser un cono si el cliente, si la empresa tiene ya las máquinas, bueno, pues se trata de esto, de buscar esa versatilidad con lo que existe para poder maximizar la calidad de los productos. En ciertas ocasiones, bueno, hay que buscar entonces un balance entre calidad y volumen. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de que el diseño del planteamiento, el esquema del proceso sea versátil. De eso es lo que se trata. Sea versátil y nos permita estas diferentes combinaciones, estas diferentes cosas para lograr rendimiento y calidad. El tamaño máximo de alimentación. Este es un tema bastante complejo porque va relacionado a la máquina, al ajuste, al desgaste de los elementos, va relacionado al tipo de material que nos estamos enfrentando y siempre a la etapa siguiente del proceso, siempre a la etapa que sigue. Entonces, aquí viene un concepto muy importante que es el rango de reducción. En general, después de medir esto por más de 50 años, se llega a la conclusión de que las máquinas que trabajan en bajos rangos de reducción son las que producen mejor calidad de producto. En la minería metálica, por ejemplo, se busca obtener la mayor reducción de las máquinas. La razón de esto, de buscar la mayor reducción, es porque al final del proceso en la minería metálica tenemos molinos de bolas. Y los molinos de bolas, pues su granulometría de alimentación es muy fina. Entonces, por eso se busca maximizar la reducción de las máquinas. Pero en agregados tenemos el factor calidad y está probado de que entre mayor sea esa reducción de calidad, entre mayor reducción se demanda el daño máximo que las cavidades, el tipo de cavidad para alojar en cada una de las máquinas. Y esto es lo que pasa también cuando se alimenta roca muy grande, producto muy grande, de los muertos, genera tiempos muertos, nos afecta enormemente
lo que es la producción. Así que esto es una condición que se debe evitar. Entonces aquí también hay una combinación de conceptos entre el tamaño de la máquina, el perfil que elijo de revestimientos para esa máquina de inicio. Y bueno, y si ya las máquinas existen, pues entonces tener conciencia de eso, observar, analizar si los perfiles son los adecuados, si el desgaste de esos perfiles está siendo correcto, se debe trabajar la trituradora primaria en forma diferente, evaluar el proceso, evaluarlo de forma a definir que siempre hay alternativas de mejora. Aquí podemos ver cómo se calcula el rango de reducción. Bueno, si se tiene una curva granulométrica de alimentación al chancador, hay que buscar tomar una muestra, sacar una cursante. ¿Cuál es la malla que pasa el 80%? En este caso vemos que aquí son 26 milímetros y tenemos diferentes ajustes del equipo a los cuales el 80% pasa a diferentes valores. La división aquí nos determina cuál es el rango de reducción. Entonces, en este caso, en este ejemplo, la máquina, el mayor aprovechamiento del equipo estaría aquí en este rango, que es la reducción, digamos, ideal, y donde estaría la mejor calidad también del producto. Eso es lo que se debe buscar en todos los chancadores, en todas las máquinas, que esta reducción sea baja y nos permita una granulometría de producto también más estable, más uniforme, con un mejor factor de forma. También platiqué anteriormente no solamente de que esté llena la máquina, sino que también esté correctamente alimentada, que esté bien distribuida la carga, que esté homogénea la carga, evitar estas segregaciones, porque esto es muy nocivo a la integridad mecánica del equipo, a la carga sobre los bujes, sobre los rodamientos del equipo. Es muy nocivo. La máquina realmente sufre, la máquina se va a dañar, su vida efectiva va a ser reducida. Entonces, esto se debe evitar, se debe de corregir. También la cavidad, como les hablé, hay muchas opciones de cavidad. Lo más importante al seleccionar la cavidad también es pensar el tamaño de alimentación, desde luego, como regla número 1, pero ¿qué producto buscamos? Y se da mucho, esto es un tema muy complejo en contratistas donde se tiene solo 2 etapas de trituración. ¿Por qué? Porque solo tenemos 1 y 2, y tenemos en la segunda etapa que hacer un balance entre tamaño de alimentación, perfil de la cavidad, el ajuste y qué producto buscamos. Si buscamos, por ejemplo, grava de 3/4, bueno, lo ideal es que esa trituradora, el ajuste de esa cavidad esté más cercana a 19 milímetros, a 3/4. Si buscamos material de 5/8, bueno, está muy cerca de la calibración, probablemente la calidad sea buena. Pero si ya nos piden material, producto sello de 3/8, está muy lejos del ajuste de la cavidad de los 19 milímetros, y entonces ese sello va a ser de mala calidad, va a ser muy lajeado. Y si nos piden arenas, va a ser una arena gruesa y una arena muy lajeada. Probablemente no la van a aceptar. Entonces, aquí viene otra vez el tema. Con una trituradora nada más, secundaria y una primaria, no se podría lograr esos agregados finos de alta calidad. Estaríamos sometiendo a la máquina, si cerramos más la cavidad, nos estaríamos yendo a un valor de reducción enorme, con lo cual el equipo mecánicamente se va a manifestar, él va a comenzar a brincar, la potencia va a subir, la roca no va a bajar bien en la cavidad, va a dar problemas y va a afectar el equipo y también la producción. Entonces, esto es un tema que hay que tener siempre en mente. Si buscamos agregados de calidad, factor de forma, que es lo que más común que nos piden en las obras, sobre todo en el asfalto y el concreto, entonces recordar que siempre
cuando se saca la curva granulométrica, hay una parte aquí que es, como decir, la parte más recta de la curva. En esa zona es donde se va a dar el mejor factor de forma. En este caso, un ajuste de 13 milímetros. Entonces vamos a tener mucho del material, del producto, alrededor de los 16 milímetros, 12 milímetros, 11, 10, van a ser productos de buena forma. Pero ya cuando nos vamos a las mallas finas 6 y hacia abajo, ya ese material va a ser lajeado, va a ser un material ya no de tan buena calidad. Entonces, esta es una consideración muy importante. Cada región usa una normativa para definir esto del cuál es el máximo permisible de partículas planas y alargadas en los productos. Eso se debe de definir. Normalmente la supervisión lo analiza. Y cuando hay solamente 2 etapas, es bien difícil muchas veces poder lograr estas normativas. Cuando hay 3 etapas, hay que buscar estas flexibilidades que hablamos al inicio para lograrlo. Cuando son arenas, es todavía más complejo porque la arena no se puede medir por la forma normal que se mide el agregado, la cubicidad, sino que se utilizan otros elementos como el cono de fluidez de la arena. Entre menor el tiempo de fluidez, mejor la cubicidad. Partículas alargadas, planas, tienen mayor tiempo de fluidez. Entonces, aquí se compara contra una arena de río, contra ciertos valores ya medidos de fluidez y se determina si cumple la calidad o no. Y en 2 etapas de trituración es muy difícil que cumpla, especialmente en pavimentos rígidos. En ciertos pavimentos flexibles sí está dentro de la normativa, porque la combinación entre caras planas alargadas y material cúbico, estamos dentro del valor límite, es admisible, pero en pavimentos rígidos muchas veces no, es del todo prohibitivo. Hay que buscar una forma de corregir el factor de forma o hacer mezclas de arenas para lograr esto. Es muy caro para el proyecto utilizar materiales con caras planas y alargadas, sobre todo en los finos. Es sumamente caro porque incrementa enormemente el consumo de cemento y el consumo de asfalto. Entonces, eso es algo que se debe de buscar evitar o corregir de la mejor forma posible. Este es otro concepto importante porque muchas veces queremos una trituradora grande secundaria en vez de una secundaria y una terciaria más chicas. Entre más grande la trituradora secundaria, mayor va a ser el volumen de la cavidad, mayor va a ser más difícil poderla llenar bien, poderla mantener llena. Y esto que acarrea, bueno, que la cavidad trabaje mal. Entonces, cuando se tiene una máquina muy grande, lo mejor es usar cavidades más cerradas. Aunque van a limitar un poco el tamaño de admisión, van a reducir el volumen, y reduciendo el volumen es más fácil llenarlas, van a trabajar mejor. Tenemos sin número de casos como este, donde el cliente, bueno, pues buscando maximizar su volumen de capacidad, compra una máquina grande, pero es difícil realmente conseguir esta condición de trabajar la máquina llena, de optimizar el desempeño de la cavidad. Por lo tanto, a veces corrigiendo el perfil de la cavidad se mejora enormemente. Muchas veces corrigiendo también el arreglo de la planta se puede corregir, pero es mejor muchas veces tener 2 máquinas más chicas que van a dar un volumen similar en producción y va a ser más versátil y va a ser mejor para controlar la calidad del producto que tener una máquina muy grande. Esto es algo que se debe siempre tener en consideración. ¿Cuántas máquinas hay para producir agregados? Sin número, de todas las marcas, de todos los tamaños, de todos los modelos y de todas las tecnologías. Como les mencionaba, la quijada y el cono es como el estándar de todos los contratistas, es por la versatilidad que ofrece en 1, 2 o 3 etapas. Cada vez
hay mejores diseños de máquinas, diseños más modernos, más automatizados, y todos buscan generar agregados de mejor calidad. Entonces, hay que ver realmente la condición operativa de cada máquina, hay que estudiar para maximizar el rendimiento, minimizar el costo, pero también producir el agregado de mejor calidad. Les puedo decir que hoy en día casi todas las máquinas modernas trabajan a un nivel de velocidad mayor que hace 100 años. Trabajan a niveles de fuerza de trituración muy altos, con eficiencia energética alta también. Por lo tanto, son equipos bastante eficientes y que producen agregados de muy buena calidad. Pero hay que tener cuidado con esto, con la configuración de la máquina. Y algunas son más versátiles que otras, también hay que estudiar eso al momento de seleccionar. Y si ya el equipo existe, entonces, respetando o siguiendo estos lineamientos, vamos a lograr optimizar esas máquinas lo mejor que se pueda. Entonces, para cada reducción, cada etapa de reducción, hay diferentes tecnologías. En la alta minería, las trituradoras giratorias primarias, las quijadas es lo más utilizado en agregados, las diferentes tecnologías de conos. Tenemos impactores horizontales, que también son máquinas que producen muy buena calidad de producto, en muy buen volumen, pero son muy sensibles a la abrasión. Entonces hay que tener cuidado hasta dónde se recomienda una trituradora de impacto horizontal. Hay nuevas aleaciones, hay nuevos conceptos de máquina que cada vez las hacen más aplicables a diversos tipos de materiales, inclusive abrasivos y duros, pero con un límite, bajo un máximo permisible para que sea costo efectiva la máquina. Pero definitivo son máquinas que producen muy buena calidad de finos, muy buen volumen de material y muy buena forma. Las trituradoras de impacto vertical que producen en general son las mejores para producir agregados de buena forma. Y también las trituradoras de rodillo, de nueva tecnología, de alta presión y velocidad constante. Estas máquinas también se diseñan porque hay una zona gris aquí entre los agregados finos, abajo de 12 milímetros, 10 milímetros, media pulgada, 3 octavos, que triturar esos materiales y poder lograr arenas y materiales cúbicos y de buena calidad es muy difícil. Pues con esta máquina se logra a muy buen costo por tonelada, muy buena eficiencia y muy buena calidad de producto. Estas son las familias que utilizamos en agregados, donde hoy en día también están sobre orugas, equipos modulares. Hay plantas modulares estacionarias que también son muy versátiles, muy flexibles para obtener los diferentes productos, combinar las máquinas muy fácilmente, o portables sobre llantas, que también es algo muy común en la producción de agregados, especialmente para asfalto. Entonces tenemos todas estas opciones. El sistema modular, como les decía, bueno, es un sistema ya todo prediseñado, todo fácil de montar y desmontar y fácil de mover de un sitio a otro. Tal vez un poco toma más tiempo que montar una planta sobre llantas, pero observen que es muchísimo más versátil, más flexible, para cuando se requiere diversidad de agregados y diversidad de calidades. Definitivamente esto es una muy buena opción. Como les decía, el triturador de eje vertical es el que da la mejor forma. De todas las tecnologías que existen, aquí se obtiene la mejor forma de partícula. Sobre todo si se trabaja en una condición de roca sobre roca. Esto se llama una condición autógena, donde un rotor a altísima velocidad choca las rocas contra una cama de piedra, logrando que todas las aristas, los filos que tienen las piedras que se alimentan, aquí se vuelvan cúbicas, se vuelvan más redonditas. Eso, especialmente para pavimentos rígidos, esto da una gran ventaja. Da una gran ventaja porque también para el bombeo es sumamente importante tener agregados de buena cubicidad, pero sobre todo que sean más redondeados. Y con esta máquina se obtiene. Y todas esas aristas, todos esos filos, esos bordes, se acaban convirtiendo en arena triturada. Entonces es una máquina que produce agregados de muy buena forma y al mismo tiempo produce arena triturada.
En ciertos casos la arena cumple las normativas, en ciertos casos hay que tratar los ultrafinos que se producen porque se puede volver muy fino, y en otros casos se puede combinar esta arena de trituración por impacto vertical con arena inclusive de cono o de otra máquina para lograr los módulos de finura y se obtiene una muy buena arena. La máquina puede ser, en asfalto se utiliza mucho combinarla con piezas metálicas que se llaman yunques. De esta forma, para asfalto, el factor de forma muchas veces es mejor esta combinación que la combinación autógena roca sobre roca porque es demasiado redonda. Entonces, muchísima gente utiliza este tipo de combinación de impacto vertical con yunques para obtener un muy buen factor de forma. En algunas plantas, los clientes operan primaria, secundaria por separado, obtienen el tipo o tipos de agregados que ellos buscan y tienen la trituradora terciaria de impacto vertical separada. Entonces aquí también dan flexibilidad de poder producir aquí por separado otra calidad de productos, otras granulometrías para hacer flexible la planta a las diferentes necesidades. Esto se da mucho. Aquí tenemos un ejemplo de una trituradora de impacto vertical siendo alimentada desde una tolva en circuito cerrado con una criba para producir agregados para una aplicación específica. Esto también se da mucho en muchas plantas. Y en algunos países inclusive piden que todo lo que se produce entre la primaria y la secundaria, todo sea pasado por una trituradora de impacto vertical, porque es la forma de corregir el factor de forma y producir los agregados de acuerdo a la normativa que se especifica. Entonces, esto se da mucho, en muchísimos países ya es norma, de que se produzca en los agregados en 2 o 3 etapas, pero todo sea pasado por una trituradora de impacto vertical y muchas veces en circuito abierto para no producir demasiada cantidad de ultrafinos. Muchísimas plantas están utilizando esto en circuito abierto. El chacador se utiliza a alta velocidad, 65 metros por segundo es la velocidad de impacto de la partícula. En circuito abierto, de esta forma no se genera demasiado ultrafino y se corrige el factor de forma de todas las partículas. Entonces, esto es muy común y es muy también aplicable a la industria. Cuando se quieren arenas, como les decía, en aplicaciones muy difíciles y se requiere controlar el módulo de finura de estas arenas, esta es la mejor tecnología. La tecnología de rodillos de alta presión, velocidad constante, HRC, es la mejor tecnología para eso. Esto porque aquí no hay problema de que el material venga húmedo, que el material venga fino, que no tiene ninguna limitante. El rodillo es sumamente noble ante todas estas circunstancias que son muy nocivas en el caso de los conos o de los trituradores de impacto vertical. Aquí no tenemos esas restricciones y puede procesar partículas con poca masa como 4 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros, con mucha eficiencia comparado a un impacto vertical que es muy poco lo que la energía que el rotor le da a la partícula para permitir que ella sea fragmentada. Aquí no, aquí se fragmenta todo y como se trabaja bajo un concepto de roca sobre roca, entonces al ser alta presión y presión constante, se tritura todo aquí, todo es molido por el efecto de la energía de roca sobre roca, generando agregados de muy alta calidad. Es una tecnología, tiene en el mercado aproximadamente 6-7 años y está probada que es sumamente eficiente, sobre todo en aplicaciones difíciles y donde se requiere eficiencia, se requiere bajo costo por tonelada y unas granulometrías que haya realmente un control del módulo de finura. ¿Por qué? Porque en esta máquina con
diferente, sino que se regula la presión. Y pues es algo que no se puede hacer en ninguna máquina más que en esta. Entonces, regulando la presión es buena la cubicidad y muy efectiva la forma que tritura. La carga circulante es muy baja y se aprovecha muy bien. Y pues es algo que no se puede hacer en ninguna máquina de energía. En algunos casos, los clientes realmente están reprocesando todos esos materiales que no son aceptables con este chancador de rodillos con una criba y obtienen lo que buscan, sellos de muy alta calidad. O cuando el sello se volvió un problema que no lo pueden utilizar y ya sobra el sello y no se puede hacer nada con él y se va acumulando y acumulando, pues con esta máquina he encontrado la gran solución de poder procesar el sello, estos sellos muchas veces de 316 a 10 milímetros, y convertirlos en arena, y la arena sí la utilizan, y la arena la utilizan y tiene alta demanda porque es una arena muy bien graduada que puede controlarse el módulo de finura, no tiene exceso de ultrafinos y es de muy alta calidad. Por lo tanto, es una máquina muy versátil en producción de sellos y arenas. Y muchas veces también tanto en esta máquina como en la trituradora de eje vertical, se tiene que agregar un otro proceso para tratamiento de los ultrafinos y controlar la granulometría de la arena, que no se pase en ultrafinos de acuerdo a la demanda del proyecto, que puede ser proceso húmedo o proceso seco. Común de esta forma, tolva de alimentación, chancador, criba, circuito cerrado, tanto con barma como con trituradora de rodillo. En ambos casos se utiliza dependiendo de la aplicación. El rodillo puede ser más eficiente dependiendo de lo que se busque. El barma puede ser o la trituradora BSI de impacto vertical más eficiente. Se evalúa caso por caso. Y en algunos casos se utiliza una tolva de utilizar la arena tal como sale de la trituración, de la criba, o en algunos casos se trata la arena para reducir la cantidad de ultrafinos. Definitivamente hay su aplicación. Entonces, si buscamos en arenas para concreto, la combinación de BSI y rodillo es lo mejor. Aquí buscamos la mejor forma y el módulo de finura para producir concretos de alta calidad, de alta resistencia. Bueno, esta es la mejor forma, combinando estas tecnologías. En asfalto puede ser una u otra, o en algunos casos se combinan. En asfalto, inclusive, en algunos casos el cono trabaja muy bien. Se puede producir buenos materiales finos con trituradoras de cono. Todo va a depender de la aplicación, del tipo de material, del rango de reducción y de la combinación. En arena hay otros tipos de arenas agrícolas, hay arenas también industriales, como por ejemplo arenas para ciertos productos de concreto, ciertos productos prefabricados. También es muy importante aquí, funcionan muy bien tanto la trituradora de eje vertical como el rodillo. En ambos casos funcionan muy bien. Si evaluamos todo el espectro de, bueno, cuál trituradora es mejor y por qué, bueno, entonces se considera todos estos aspectos de montaje, de mantenimiento, de tamaño de alimentación, si hay humedad en el material, si puede procesar finos, si produce materiales más gruesos, o sea, ¿cuál trituradora realmente aplicada? Bueno, se hace que una evaluación y digamos que en general el rodillo es sumamente noble para todas estas demandas o todas estas necesidades. Cuando buscamos calidad, el BSI es la trituradora, digamos que más popular, de mayor demanda en el mercado, de menor costo, muy sencilla de instalar. Sin embargo, en aplicaciones donde es ineficiente el BSI, donde le tiene dificultad para trabajar o realmente es muy caro operar el BSI, bueno, el rodillo funciona mejor, puede ser una mejor alternativa. Es un poco más difícil de montar, pero tiene menos mantenimiento. El monto de inversión, obviamente, si tenemos materiales, procesos diferentes, podemos utilizar conos. El cono tiene gran ventaja de que puede admitir mayor tamaño. Es un poco, también la inversión es más alta, pero el mantenimiento es muy bajo, el mantenimiento que requiere. Es
es un poco más complejo al instalarse, pero es también una máquina sumamente versátil. Y los impactores de eje horizontal son máquinas de altísimo rango de reducción, pero son más sensibles a materiales duros y abrasivos, por lo que se usan más en calizas o materiales más nobles, materiales más blandos, pero se obtiene también con estas máquinas gran volumen de producción. Envases funcionan excelentemente, producen equivalentes de arena buenísimos. También producen agregados de alta calidad. Hoy en día con las nuevas aleaciones, las máquinas ya pueden ser utilizadas en ciertos materiales con cierta abrasión y cierta dureza que se desempeñan muy bien. Entonces también puede ser una alternativa evaluando el caso, evaluando la situación. Para remover los finos, como les decía, los ultrafinos, hay la opción húmeda, la opción seca. La opción húmeda puede ser muy compleja porque requiere el manejo del agua, la decantación de los sólidos, la recuperación del agua, la purificación, está sujeta a normas ambientales, a costos, y conforme más o mejor se quiere operar el sistema de lavado, resulta que es más caro de la inversión y más cara la operación. El sistema seco es el ideal porque es prácticamente libre de mantenimiento. Es un proceso que funciona excelentemente bien. Tiene una limitante que es la humedad. No debe ser mayor al 2% la humedad de la arena que se alimenta al proceso. Pero si existe la condición de poder alimentar material seco y mantener el sistema seco, es sumamente eficiente y totalmente libre de mantenimiento. Cada remueven, muchas veces los usan como fillers para otras aplicaciones, inclusive en algunos casos hasta en aplicaciones agrícolas. Eh, eh, una gran ventaja, o sea, de trabajar las máquinas en circuito cerrado es lo que les me puede operar, sobre todo esta condición de cámara llena, de densidad en la cámara, de homogeneidad y mezcla de finos y gruesos, lo que les mencionaba al inicio, máquina, sobre todo hablando de conos, en la calidad de los productos. Entonces, otra de las reglas es siempre buscar que las máquinas trabajen ayuda a los productos. Entonces, otra de las reglas es siempre buscar que las máquinas trabajen en circuito cerrado. Cuando quiere producir grandes volúmenes, dotaciones, bueno, se puede utilizar en circuito abierto y, como dicen en muchos lugares, a chorro, a lo que salga, para poder maximizar la capacidad volumétrica del proceso. Pero en cuanto haya demandas de calidad, el circuito cerrado es la mejor alternativa. Y de aquí parte también de todos los conceptos vistos, cómo vamos a combinar las tecnologías, cómo vamos a combinarlas, cómo se van a configurar las máquinas para que ese diagrama de flujo, ese diseño, sea de alto rendimiento y al mismo tiempo considere la versatilidad para la calidad de los agregados. Esto es en definitiva. También les mencionaba al inicio esto de las cribas del día. Como les decía, siempre tengan cuidado con de cribado. Es un problema que yo me encuentro en la mayoría de aplicaciones. La gente escatima con las cribas. Cuidado, esto es problema con las cribas. Es como el patito feo de la fiesta. Nunca escatime con las cribas. Realmente consideren siempre que haya suficiente área de cribado y seleccionar la criba correcta, porque la criba nos va a ayudar aquí en la limpieza del material, nos va a ayudar con los agregados en la primera etapa para controlar qué hacemos, si la calidad cumple o no cumple, qué vamos a hacer con estos agregados, si los reprocesamos o los sacamos como producto. Y al final del proceso, al final es la que manda, es la que realmente nos va a dar esos cortes granulométricos. Y no solo la criba, también hay que tener en cuenta, dependiendo de la
las diferentes tecnologías, lo que se escoja, ¿cómo la vamos a combinar? ¿Por qué? Porque la criba es, pero quien desplaza el material sobre la superficie es la gravedad. Y si no hay gravedad, o sea, si la criba es plana, entonces necesitamos un mecanismo que nos dé un mecanismo como porque la criba es una caja que tiene un mecanismo que la hace vibrar, pero para que se desplace. Y si no hay mecanismo que nos dé ese efecto para que se desplace. ¿Aló? ¿Sí me escucha, Dorian? Sí, ingeniero. Perdón, es que me salió una notificación aquí. No, sí, sí, Bueno, me escuchar. decía entonces que el desplazamiento sobre la superficie, la vibración es lo que nos va a producir la separación entre partículas finas y gruesas. Por lo tanto, es muy importante seleccionar correctamente la máquina, pero también las mallas. También las mallas y el área abierta. El área abierta es sumamente importante para que haya ese desplazamiento, la carga correcta y la estratificación correcta de forma que se separen las partículas. Aquí entonces, si la máquina la gravedad no permite que se desplace, bueno, tenemos que tener un mecanismo que haga que se mueva sobre el piso. Muchas máquinas por eso vienen con doble mecanismo vibratorio. La mayoría de las máquinas inclinadas traen el mecanismo vibratorio al centro, con lo cual generan un movimiento elíptico. Algunas también traen 3 mecanismos vibratorios, de forma que este mecanismo vibratorio permita que se dé la estratificación, pero también el movimiento sobre la superficie. Y en algunos casos se desplaza el mecanismo vibratorio, se desplaza para que genere un movimiento elíptico. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las cribas de movimiento circular, en esta zona, es muy poca la estratificación que hay por el nivel de carga. Y entonces la estratificación se da una gran parte aquí. Se pierde 1/3 de la superficie. En estas máquinas de movimiento elíptico, muchas veces es mejor el comportamiento del material sobre la superficie porque se desplaza y se aprovecha toda la superficie de cribado. Entonces es mucho más eficiente. Y el escoger correctamente las mallas es sumamente importante. Es sumamente importante porque las mallas es donde va a estar el corte granulométrico que se requiera. Aquí tenemos, en este caso, un ejemplo de mallas de acero, tenemos mallas de hule o mallas de poliuretano. Si la separación va a ser en seco o va a ser húmeda. También hay mallas de acero antiadherentes, acero inoxidable o otro tipo de mallas, cuando hay tendencia de los materiales a pegarse. Lo mismo aquí cuando se utiliza el hule. Entonces, esto es algo que hay que evaluar, que hay que seleccionar bien para que el cribado sea eficiente, para que la producción y el proceso sean también eficientes. Aquí hay otros ejemplos. Por ejemplo, estas mallas se utilizan mucho cuando hay materiales muy lajeados y se requiere remover esas lajas. Al principio del proceso se utiliza mucho este tipo de malla de cuerda de piano. Cuando es un cribado muy fuerte, piedra muy grande, se utilizan láminas de acero con las diferentes aperturas. También
hay otras opciones de malla cuadrada, de mallas autolimpiantes. Cada aplicación hay que evaluarse. Hay mucho de esto en el mercado, hay muchas opciones y se debe de evaluar muy bien. Concluyendo aquí con las cribas, es en definitiva cada corte de malla, cada corte de producto de las mallas, es aquí donde se obtiene. Es en la criba donde se va a obtener las diferentes granulometrías, cortes. Por lo tanto, es muy importante seleccionar correctamente la criba. Hay muchas formas de calcular las cribas y cuando ya debe evaluar el desplazamiento, se llama el stroke, se puede evaluar la velocidad, el tipo de malla o las combinaciones de estos para lograr la mayor eficiencia de cribado y el mejor corte. En general, entonces, tenemos muchos factores que considerar cuando se está, cuando proyectamos una planta de chancado, cuando buscamos obtener calidad de agregados para que beneficie en las mezclas, para que beneficie en la y más eficiente también en la calidad del producto final. Vemos cómo la tecnología definitivamente influencia, sí, tiene mucha influencia la tecnología que se escoja, pero también el diseño del proceso es más importante que nada más la tecnología. Van de la mano los dos. Para buscar esta forma de partículas, sobre todo, que es lo que más se busca. La geología, bueno, pues eso es lo que encontramos, entonces lo que hay que tener cuidado es que la roca sea realmente utilizable, pero que sea limpia para que los agregados sean limpios, que el proceso nos dé estabilidad de acuerdo a la alimentación de la etapa primaria y que tengamos un cribado eficiente para tener las curvas granulométricas de acuerdo a las especificaciones que se nos piden. Y cumplir con las especificaciones. Entonces, esto sería el material que tengo para presentarles y con mucho gusto, si hay alguna pregunta o preguntas, estamos a la orden para responderlas. Ingeniero, hay una consulta en el chat que dice, buenos días, ¿el ensayo de flujo de arena están normados y especificados en Costa Rica? No sé, tendría que investigar. Yo sé que sí se conoce porque inclusive hubo hablo yo de unos 25 o 30 años, mucha gente de allá que estuvo en Nueva Zelanda, donde se utilizó mucho este concepto para analizar la producción de arenas de calidad. Entonces, sí se conoce, pero no sé si está normalizado. Voy a investigar. Hay otra consulta que dice, ¿el cambio de una malla en una griva, cuánto tiempo demanda? Depende del tipo de criba, depende de si es del piso superior, si es del piso inferior, y el espacio que hay entre las mallas, pero también depende del tamaño de la malla que se vaya a cambiar. Pero en general, un cambio de mallas te puede llevar de medio turno a un turno, ¿eh? Entre que quitas las mallas que tienes y las instalas las nuevas, te puede llevar entre la mitad de un turno o un turno completo. Va a depender mucho de la criba, de cuántas secciones son, qué tan pesadas son las mallas, qué tan difíciles de montar, la tensión de las mallas. Ese tiempo te puede llevar. Estoy hablando de un piso completo, no simplemente de una sección.
La siguiente pregunta nos dicen, ¿qué recomendaciones nos puede dar para evitar el exceso de producción de partículas chatas y alargadas? Eh, ¿Con qué máquinas? Habría que ver con qué máquinas se está produciendo. Si es con conos, si se está produciendo con conos este material, lo mejor es buscar que las máquinas primero trabajen llenas. Segundo, que tengan no solamente partículas gruesas, sino también que tengan partículas finas, un porcentaje de partículas finas. Finos me refiero a partículas abajo del ajuste de la cavidad de la máquina. Entonces, que haya densidad, que haya alta densidad dentro de la cavidad de trituración de la máquina. Eso sería muy importante poder lograrlo. Y también buscar qué producto es el que se busca, que si está, por ejemplo, si queremos producir material de 3/8 con una secundaria, y solamente puedo trabajar la máquina calibrada a 30 milímetros, es muy difícil poder lograr ese material de 10 milímetros de buena forma. Ahí lo que hay que hacer es definitivamente buscar una tecnología como una trituradora de impacto vertical y pasar el material por la trituradora para lograr corregir el factor de forma. De lo contrario va a ser muy difícil. También tiene que ver el tipo de material que se alimenta y cómo está configurado el proceso. Pero en general sería eso, es ver que la trituradora esté siempre llena y la cavidad, qué tipo de cavidad tiene. A veces cerrando un poquito la cavidad se mejora muchísimo, nada más si tiene una cavidad coarse, por ejemplo, de un cono y pone una cavidad medium y el tamaño de alimentación lo permite, con eso muchas veces se corrige enormemente el factor de forma, porque se aumenta la densidad y se reduce el volumen en la cavidad. Entonces, con eso se corrige enormemente. Pero habría que evaluar bien el proceso, habría que evaluar bien el proceso completo. Nos hace un comentario el mismo ingeniero que hace la consulta, nos dice, una trituradora terciaria entonces principalmente da forma, no reducción. No, igual la reducción, igual la reducción. Lo que pasa es que la etapa terciaria, cuando requieres agregados finos, si no tienes una etapa terciaria, no, es muy difícil lograr la forma. Pero desde luego que una trituradora terciaria también te va a dar reducción. Recuérdense el concepto que les dije de buscar tener reducción, pero que sea un índice de reducción bajo. Entonces, cada etapa de trituración, cada etapa de chancado, el objetivo es es lograr reducción, pero que sea un índice de reducción bajo. Entonces, la terciaria va a dar reducción, desde luego que sí, pero trabajándose bajo un índice de reducción bajo, se va a lograr reducción con buena calidad de producto, sobre todo en el agregado fino. Esa es la gran diferencia. En el agregado fino es donde está la gran diferencia de una trituradora terciaria o cuaternaria de trabajarse bajo esa condición. Bueno, ingeniero, al parecer ya no hay ninguna otra consulta. Creo que hay una aquí, tengo un agregado de 3/8 y su pasa 200 tiene 43%. El agregado proviene de rocas calizas. Lo utilizo para mezcla asfáltica en caliente. ¿Cómo podría configurar las mallas de la criba para reducir el PAS a 200? Bueno, para reducir el PAS a 200, 43% es elevadísimo, es muchísimo.
debe ser una roca muy fácil de triturar, tiene una triturabilidad muy alta. Entonces, habría que ver con qué máquinas lo están produciendo, pero más que las mallas en la criba, aquí lo que hay que ver es cómo se está procesando ese material. Si es con triturador de impacto, a qué velocidad están trabajando el impacto, a qué calibración, si está en circuito cerrado, cómo está ese circuito configurado. Aquí lo que hay que ver es buscar en la trituración cómo reducir la generación de finos, no tanto en la criba, porque el Maya 200 tiene más a ver con la trituradora en sí y la roca que se alimenta que con las cribas. Entonces, yo evaluaría muy bien qué trituradora es, cómo se está produciendo, cómo está calibrada y qué otras modificaciones se podrían hacer antes de pensar en un sistema de separación, por ejemplo, en seco. Pero es altísimo, 43% es demasiado alto. Bueno, ingeniero, ahora sí parece que no hay ninguna otra consulta. Más que nada son felicitaciones por su excelente ponencia y por parte del ILEF, muchísimas gracias por el tiempo tomado en este día y muchísimas gracias a ustedes por haber asistido. Le cedo la palabra al ingeniero Lazarte para poder concluir. Y efectivamente, extraordinario, muy bien, Oldemar. Se fue. Se le escucha, ingeniero, se le escucha. No, sí, es que se fue un momento el audio. Le decía agradecerte, Oldemar, por la presentación. Muchísimas gracias a los asistentes también. Seguimos nosotros trabajando. Oldemar también lo vamos a tener dentro de poco en un curso muy interesante que estamos haciendo con ESAM. Y nada más. Muchas gracias una vez más y hasta el jueves próximo con ustedes. Pues gracias por la atención, a sus órdenes y pues, por favor, si puede compartir mis datos a las personas que tienen preguntas, con mucho gusto para seguirles ayudando en sus proyectos, en lo que sea requerido ahí, a ver cómo les puedo ayudar también. Claro que sí, ingeniero. Nosotros vamos a hacer envío de el video y sus datos a los correos que los participantes se han registrado. Excelente, perfecto, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias a todos. Buenos días. Igualmente, hasta luego.